Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, muchas gracias. Seré breve porque no voy a repetir ninguno de los argumentos que se ha dado aquí y además no me voy a referir en demasía al informe porque considero que el informe en términos generales está bien elaborado. Lo que pasa es que el ámbito legal en nuestro país no permite que haya una norma absolutamente clara y precisa en torno a lo que estamos discutiendo. Ha tenido que hacerse búsqueda de distintas interpretaciones y finalmente se concluye con lo que también en el fondo es una interpretación y el voto de los parlamentarios configurará la existencia de un informe que además no es vinculante, es decir, será referente nada más. Por lo tanto, Presidenta, yo voy a hablar solamente en términos estrictamente políticos, no jurídicos. Este marco de discusión está alrededor de uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina y diríamos de las últimas décadas. Es un caso inmenso de corrupción, en la que muchos presidentes están involucrados y expresidentes, incluso hay varios prófugos, el caso del señor Toledo no es el único, también está el presidente de Panamá, Martinelli, que está también prófugo, incluso con una orden de captura internacional. Hay el propio presidente Lula, que no puede ya salir de Brasil, está arraigado y está con 6 investigaciones. El tema ha llegado a Venezuela, Argentina, la propia Chile, etc. Este es un tema, Presidenta, bastante grave. Y entonces las respuestas son políticas. Y es de esperarse de los políticos que las respuestas sean colaborativas con este tema. Sobre todo de los políticos que dicen que no tienen nada que ver en este tema. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer la invocación a la bancada oficialista y al propio presidente de darse cuenta que una posición de refugio en un ámbito jurídico trasunta o colabora en contra de la imagen presidencial, porque permite que se especule sobre el hecho de que al no querer comparecer es porque no se quiere colaborar en la lucha contra la corrupción y además se piensa que puede tener algo en el que se va a afectar personalmente. Entonces, buscar escudarse es una respuesta que puede tener un ciudadano común y corriente, pero un político, y el primer político de la República, no puede tener ese tipo de respuestas. Un político, una persona que le pide a los demás el voto para que confíen en él la cosa pública, debe ser una persona que muestre la transparencia de la colaboración para la resolución de los temas políticos que están afectando a un país. Y eso no se ve en el caso del presidente Kuczynski, por lo menos en este tema. Y hay cosas, Presidenta, que sí es necesario aclararlas. El presidente sí tuvo talante democrático para recibir a la Comisión de Fiscalización en Palacio de Gobierno, fue uno de sus primeros actos. Y eso podía haber mostrado en él, a partir de esa citación de la comisión, una conducta a lo largo de su mandato, de recibir. Ya ven cómo recibí, no pasó nada con el tema del señor Moreno y las cosas siguieron para adelante. Acá está la transcripción, Presidenta, de lo que ocurrió en esa sesión y no hay un solo insulto. El congresista Ceballos estuvo presente, intervino en varias oportunidades. No hubo ningún insulto, o sea, recatafila de insultos espantosos, que fue lo que dijo el señor Kuczynski, falso, se le trató con mucho respeto. Hubo un momento en el que el presidente se exaltó cuando el congresista Becerril hizo alusión a una frase de la señora Alberdi, que había fungía de asesora, recuerdan ustedes, con una tarjeta de presentación, fungía de asesora, y ella habló algo de que era muy folclórico el trabajo en Palacio de Gobierno. Entonces, él hizo referencia y el presidente creyó que se lo estaban diciendo a él. Y se aclaró el tema. Pero después de eso, insulto no hubo. Ahora, esta transcripción, Presidenta, me permite a mí recordar que el abogado que presentó el señor Kuczynski, porque fue con un abogado, el señor Augusto Jesús Loli Carrillo, lo asistió al presidente en ese momento y estuvo a su lado, cosa que podía ser perfectamente innecesaria, porque no estaba compareciendo como un inculpado ni nada, era una declaración testimonial. Pero después cuando vemos
y esta es una de las razones por las cuales yo he manifestado reiteradamente que el presidente no se puede abstraer de colaborar con una comisión investigadora ni con nadie que investigue los temas de la corrupción. Este abogado, el señor Augusto Lolli, es socio principal del estudio Rebasa Alcázar de las Casas, del cual el señor abogado también José Zaragoza Amiel ha sido detenido alrededor del tema del caso de la corrupción del señor presidente regional del Cusco, el señor Acurio. Y este señor Augusto Lolli es abogado de ese estudio y es un estudio que ha tenido múltiples vinculaciones, lo dice aquí el portal Ojo Público, con Odebrecht. Es decir, el estudio tenía abogados que se encargaban de esconder el dinero de la coima de 3 millones de dólares que el señor Acurio Tito recibió y lo ponían en empresas offshore en el extranjero. El señor Salazar, presidente del Club Regata Lima, era uno de los operadores de ese tema y se dio a la fuga. ¿Qué estudio lo defendía? El estudio del doctor Lolli. Y justo el abogado que llevó el presidente Kuczynski en esa oportunidad. Entonces, aquí el tema es, ¿por qué el presidente no quiere contestar estas cosas? ¿Por qué el presidente no quiere respondernos quién es el señor Gerardo Sepúlveda? El señor Gerardo Sepúlveda, presidenta, está acá. Estaba sentado en ese balcón el día de la transmisión de mando, con la señora primera dama, con el hermano del señor presidente, con las hijas del señor presidente, con el yerno del señor presidente, o sea, familiares cercanísimos, pero estaba ahí el señor Gerardo Sepúlveda, ciudadano chileno, socio del señor Pedro Pablo Kuczynski, y que también tiene investigaciones en el tema de la bajada. Es más, hay otra fotografía más reveladora. Aquí está, dice, esta es una foto de la televisión. Familia de PPK va rumbo al Congreso, entonces enfocan el auto y ahí está el hermano del señor presidente y al costado el señor Gerardo Sepúlveda, como familia del señor presidente. Bueno, el señor Gerardo Sepúlveda aparece como titular de la empresa First Capital, que es una empresa que ha recibido $323.000 en 17 armadas por pagos de Odebrecht directamente, y eso está perfectamente esclarecido, determinado, pero no se dice por qué. Entonces, que el presidente diga, no estoy obligado a concurrir a una comisión, es porque no quiere responder estas cosas. Porque de hecho no está obligado, pues no lo podemos traer, y aunque se le pudiera traer, que no se puede, él puede no hablar, como hacen muchos corruptos, ¿no? El señor Humala, la señora Nadine Heredia, ellos vienen para que no le pongan orden de captura, pues se quedan callados. Y no hay manera de abrirle la boca. Están en su derecho. Ni siquiera hay presunción de culpabilidad cuando hay silencio. Es más, antes existía la presunción de culpabilidad cuando había silencio en el ámbito penal. Había un artículo que decía que el juez convendrá a la persona que guarda silencio y le hará saber que si mantiene su posición se podrá considerar como un indicio de culpabilidad a la hora de la sentencia. Ese artículo fue derogado por este Parlamento hace varios años a propuesta del señor Heriberto Benítez, abogado del señor Toledo, que ahora usa justamente ese tipo de artículos. O sea, los corruptos son los que se amparan en ese tipo de cosas, como el señor Benítez, un corrupto, pero así de marca mayor, ¿no? Brazo derecho de las mafias más grandes que han habido en este país. Ese tipo de abogados son abogados, pues, que uno siempre los rechaza, los ve de lejos. El presidente no puede estar con los mismos argumentos, pues. El presidente no puede recurrir a esos mismos argumentos. El presidente tiene que estar por encima de eso y colaborar. Entonces, el que nada teme, nada debe. Aquí es clarísimo. El que nada debe, nada teme. Y entonces, este es un hecho político en el cual, presidenta, lo que hay que hacer como conclusión de esta reunión es invocar a la bancada oficialista, que además pertenece a un partido que tiene las siglas del nombre del presidente, o sea, más imbricados no pueden estar. Bueno, están ahí con él, a que responda políticamente, no jurídicamente. Ese es el tema, presidenta. Este es un foro político y las investigaciones que hace el Congreso también son políticas. O sea, se hacen en nombre de la opinión pública. Se tiene que respetar el debido proceso, etcétera,
pero sin duda son investigaciones públicas, se hacen en nombre de la política, porque al final cuando sacamos un informe y lo aprobamos, ¿qué pasa con ese informe? Se llama al Ministerio Público y ahí lo pueden guardar si quieren. Es un informe simplemente para ventilar cosas públicas, para eso investigan las comisiones en los parlamentos, para que se produzcan ese tipo de efectos. Pero cuando se trata de altos funcionarios, esos efectos se pueden convertir en acusaciones o en inhabilitaciones, pero al presidente no se le puede inhabilitar por esto, ya lo sabemos, el artículo 117 es claro. Entonces la defensa de decir, no, el presidente no puede ser acusado sino por eso, no tiene nada que ver, nunca se le va a acusar de eso, aunque la comisión lo quiera imputar, se convertirá en una simple imputación que después se verá de que deje su mandato. Y eso no lo verá el Parlamento, lo verá sin duda alguna el Ministerio Público. Y si considera que hubo la comisión de algún delito en el ejercicio de sus funciones, entonces habrá todo un proceso de acusación constitucional con un nuevo Parlamento. Entonces este Parlamento, Presidenta, lo que hace es recibir un encargo y una investigación, y como se menciona, porque nadie, yo soy miembro de la comisión, nadie mencionó a priori, el congresista Gino Costa también, queremos saber, vamos a plantear una moción para que se cite al señor Kuczynski. No, quienes lo mencionaban eran los que comparecían cuando se relataba los hechos y las circunstancias alrededor del tema de proinversión y la carretera interoceánica. Porque el presidente Kuczynski en ese momento era presidente de Proinversión y ministro de Economía y fue también primer ministro. Nada más. Declaración testimonial. No va a ocurrir el hecho porque ya, bueno, se puso en una condición en la que no quiere y evidentemente, Presidenta, eso va sin duda a influir a la hora que se apruebe el informe. Se dirá que las respuestas del presidente no satisfacen porque él ha mandado sus respuestas por escrito, aunque no se le requirió preguntas, sino se le puso en conocimiento los hechos nada más para que él sepa de qué se le va a preguntar y entonces él se mandó a contestar. Y en sus respuestas no se encuentra ningún esclarecimiento de los temas que se han mencionado. Entonces yo concluyo, Presidenta, simplemente diciendo que el informe está bien, es un informe jurídico. Y eso es lo que nos corresponde como comisión, en términos generales y con las variaciones que se hacen. Pero lo sustantivo es que este es un hecho político del cual el oficialismo se corre, del cual el oficialismo no quiere apoyar ni colaborar. Es decir, cuando el día de mañana el oficialismo quiera impulsar una investigación sobre temas de corrupción de cualquier ámbito que sea, siempre se le podrá decir con qué autoridad moral lo hacen, si cuando tenían la oportunidad de colaborar se buscaron refugiar en términos legales en la inmunidad, que es lo que haría, por ejemplo, un parlamentario que está sometido a la Código de Ética o a cualquier investigación. No, me refugio, yo soy inmune. No, pues los parlamentarios, Presidenta, tenemos inmunidad sin duda alguna, pero cuando estamos ante hechos políticos evidentes, los parlamentarios renunciamos a nuestra inmunidad. Y esas son las circunstancias que se han presentado una y otra vez. Entonces, Presidenta, esa es la invocación final que yo hago de hacer que el oficialismo se dé cuenta que el estar buscando los subterfugios de carácter jurídico, lo único que hacen es profundizar las sospechas sobre el presidente. Gracias. Gracias, congresista Müller. Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, yo soy de la opinión que en la formulación de las preguntas 1 y 2 se incurre en un error y que en las respuestas que da el equipo consultor de la comisión ratifica el error. El error es preguntarle si tiene obligación de recibir. Yo creo que si bien recibir es un sinónimo imperfecto de comparecer, el término más adecuado que yo utilizar será si está obligado a comparecer. El artículo 117 de la Constitución dice, perdón, el 97 de la Constitución dice, es obligatorio comparecer. O sea, no dice es obligatorio ser recibido o recibir. Yo creo, digamos, que ahí hay un error en las preguntas y que debió ser corregido por el equipo. Aprovecho también, señor presidente, para preguntarle y que se haga público quiénes son los miembros de esa comisión consultiva, porque es un hecho político que deberíamos nosotros tener y eso no es un hecho público, no es un hecho secreto. En segundo lugar, señor presidente, yo creo que aquí se está también en las respuestas a los puntos 3 y 4 confundiendo lo que es legitimidad con legalidad. Señor presidente, uno tiene legítimo interés o está legitimado cuando tiene un interés, pero no es directamente quien está legitimado que tenga la facultad legal de hacerlo. Hay una diferencia ahí sustancial.
y creo yo, digamos, que ahí las respuestas de la comisión consultiva o la propuesta que está aquí, que dice: la comisión investigadora del Congreso sí se encuentra legitimada, pero tiene que pronunciarse si se encuentra facultada legalmente o no para hacerlo. Es otra cuestión también que debe ser corregida, señor presidente, en que parece que los 4 puntos que responde la comisión o propone el comité consultivo para que esta comisión apruebe son totalmente equivocados. Señor presidente, en el tema de fondo, yo creo, señor presidente, que el presidente de la República sí tiene la protección de la inmunidad. Y nosotros creo que, acogiendo lo que dijo el congresista Velázquez Quequén, deberíamos llenar los vacíos de interpretación que hay, porque nosotros tenemos facultad para poder también desarrollar la interpretación de la Constitución, como lo tiene también en última instancia el Tribunal Constitucional. Y creo que hay circunstancias en las cuales el presidente sí podría estar obligado a comparecer, pero reconociendo el derecho de él escoger el lugar y la forma de hacerlo. Eso sí hay que hacerlo. Y digo yo, señor presidente, porque ¿qué ocurre en un caso, por ejemplo, que el presidente sea el único testigo que existe sobre un homicidio, que no lo ha cometido él, sino él ha presenciado que lo ha cometido? El homicida podría decir: el presidente no puede prestar testimonio porque está prohibido por la Constitución, y yo creo que en esos casos, si bien no está obligado legalmente, sí estaría obligado política y moralmente. Y además ayudaría a esclarecer ese hipotético caso, que él sea el único testigo que puede decir si una persona cometió o no un delito que él no es autor, pero sí presenció. Entonces, yo creo, señor presidente, entonces habría que señalar. Resumiendo, señor presidente, creo que el informe está mal elaborado, las 2 preguntas iniciales están mal formuladas, las 4 sugerencias que hace este comité consultivo para que apruebe esta comisión están mal hechas. Congresista Quintanilla, perdóneme un segundito. La opinión consultiva no ha sido elaborada por ningún comité consultivo. La opinión consultiva ha sido elaborada por la comisión, por la asesoría de la comisión, con los asesores de la comisión, contando con la participación del doctor Campana, el servicio parlamentario, lo expliqué en la parte introductoria, y se limita a contestar preguntas que formuló la comisión Lavallato. Señor presidente, yo me he referido a lo siguiente. Las 2 primeras preguntas que hace la comisión Lavallato están mal formuladas, en mi opinión. Debería incluir el término comparecer en lugar de recibir. La respuesta que hace, bueno, no sé cómo llamarle, este anteproyecto de resolución que debe adoptar, en mi opinión, está señor presidente, yo no discuto, digamos, quién lo ha hecho o no, pero este proyecto de resolución, en las 4 conclusiones, sostengo que está mal elaborado. O sea, con todo respeto, o sea, no estoy diciendo ningún cargo peyorativo, ninguna calificación. Volviendo al tema de fondo, señor presidente, yo sí considero que el presidente sí está protegido por la inmunidad, y él puede escoger, en desarrollo de eso, testimoniar o no. Y en segundo lugar, puede escoger comparecer o no. Es por eso que me parece que no es un precedente el que se ha presentado a declarar como testigo ante esa comisión que fue a visitarlo, o fue recibido por el presidente. No es una obligación, pero sí estaba facultado, y como estaba facultado, esas declaraciones que hizo son válidas. Entonces, señor presidente, hay que distinguir entre las facultades legales que tenemos como comisión, las obligaciones legales que tiene el presidente y las facultades discrecionales que tenga el presidente, señora presidenta. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene el uso de la palabra congresista Vilcatoma. Muchas gracias, señora presidenta, y a través suyo un saludo cordial a todos mis colegas congresistas. Respecto a las conclusiones del informe, señora presidenta, es cierto, el fondo del asunto a resolver por esta comisión, según las consultas de la comisión Lavallato, se agotan con la aplicación del artículo 97, donde se establece que es obligatorio comparecer ante una comisión investigadora. Y
artículo 117 lo único que hace es establecer taxativamente en qué caso sería acusado. Nosotros no estamos hablando de una etapa de acusación, estamos hablando de una etapa en la cual se necesita la Comisión Lavallato, que tiene ya la urgencia de dar resultados, porque a nivel del Ministerio Público, señora Presidenta, está operando la corrupción, está operando la impunidad. La empresa Graña y Montero ha contratado a un auditor internacional para limpiar todo y establecer que no cometió corrupción. Y el fiscal, hasta el día de hoy, pese a que tenía un pedido formal de la Procuraduría, no incluyó a la empresa Graña y Montero, dejándole libre todo este tiempo para que pudiera desaparecer las pruebas. Entonces, la Comisión Lavallato tiene la urgencia de dar resultados respecto al trabajo que está realizando. Son graves actos de corrupción que comprometen el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Se está requiriendo la presencia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en su actuación como primer ministro en relación a actos concretos de los cuales hoy se sospecha corrupción. Pues el señor Alejandro Toledo no pudo haber cometido los delitos por los cuales se establece que ha recibido coima por obra y gracia del Espíritu Santo. Los actos administrativos que se hicieron para que finalmente Odebrecht, ¿no?, se beneficiara con la carretera interoceánica, pese a que tenía la prohibición expresa en las bases, ¿no?, se materializaron con actos administrativos. Una serie de funcionarios de servidores públicos han participado de esos actos de corrupción y todos tienen que contestar. Por ende, la respuesta del señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy presidente, es urgente. Y no por escrito, porque estamos dentro del marco de una investigación donde se tiene que formular preguntas y repreguntas respecto a aquello que se quiere conocer, que es urgente conocer. Entonces, dejemos de lado ya estos argumentos sin sustento de pretender que las respuestas sean por escrito. El señor Pedro Pablo Kuczynski, hoy nuestro presidente, tiene la obligación ante el pueblo peruano y ante la justicia también de responder si tuvo o no que ver con esos actos de corrupción, y si no tuvo que ver, señalar a los que sí tuvieron que ver en esos actos de corrupción. En esa medida, señora Presidenta, el Ministerio Público ya acudió a Palacio de Gobierno a recibirle la declaración del presidente en el marco de una investigación penal. Es en ese sentido que se aplica el artículo 167 del Código Procesal Penal, el cual no es aplicable en la etapa de esta investigación a nivel del Congreso. Solamente basta con acudir al artículo 97, donde se establece que comparecer es obligatorio para absolutamente todos. Entonces, este artículo 167 es aplicable únicamente dentro del nuevo modelo procesal. Es cierto, en su contenido establece, ¿no?, que aquel alto dignatario que tenga que declarar en una investigación penal, ¿no?, por su investidura, puede señalar el lugar donde va a recibir la declaración. Y en casos excepcionales, por ejemplo, que esa persona estuviera enferma, estuviera fuera del país, de acuerdo a la realidad, incluso faculta que se pueda acudir al juez, quien ordenará que esa respuesta pueda ser por escrito. Pero en segundo orden, porque si estamos hablando de un tema de investigación, obviamente las respuestas tienen que ser de manera directa y de manera personal. Lo que está estableciendo el Código Procesal Penal es en segundo orden, ya cuando hay circunstancias, una persona que está enferma, que no puede acudir, que no puede recibir, el juez ordenará que se reciba por escrito. En esa medida, señora Presidenta, considero que dentro del informe debe de eliminarse la aplicación del artículo 167, por cuanto con el artículo 97 de la Constitución Política basta y sobra, y la obligación está clara, debe comparecer. Gracias, congresista Asimismo, Vilcar-Thomas. si me permite, señora Presidenta, respecto a la última conclusión, en el caso del levantamiento del secreto bancario, el Congreso no necesita acudir al Poder Judicial, sino en aplicación del artículo 88 del reglamento puede acudir directamente a la SBS para requerir esta información. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilcar-Thomas. Tiene el uso de la palabra la congresista Donaire. Gracias. Yo quiero felicitar al congresista Velázquez Quezquén porque ha traído a la comisión un debate netamente constitucional. Creo que estamos confundiendo escenarios y estamos trayendo también temas netamente judiciales al ámbito de esta comisión.
Y creo que lo que se está debatiendo es un informe justamente para interpretar si el presidente de la República, llámese como se llame, debe o no asistir a una comisión investigadora. Mi reflexión va a ser estrictamente constitucional, sin referirme a nombres de presidentes, y lo haría en el mismo sentido en cualquier caso. Nuestro país tiene un régimen presidencialista. Y como tiene un régimen presidencialista y no parlamentario, el presidente está revestido de una inmunidad presidencial. Una inmunidad que, si hacemos un paralelo, también los tenemos los congresistas, salvo el caso de flagrancia o de delitos cometidos antes de nuestra función. En el caso del presidente de la República no se hace esta especificación. Por lo tanto, ¿existe un vacío normativo? Sí, existe. Pero como bien lo dijo el congresista Velázquez Quesquén, hay que acudir a los principios interpretativos de la Constitución, y uno de ellos es el principio de unidad, que considera como un todo armónico y sistemático a partir del cual se organiza el sistema jurídico. Pues bien, si vamos a acudir a este principio de unidad y tenemos que comparar artículos, que no solamente se puede interpretar uno, el artículo 97 y el artículo 117, tendremos que también acudir a otro principio general del derecho, que es el principio de especialidad. ¿Y para qué sirven los principios generales del derecho? Para suplir los vacíos normativos existentes. ¿Y qué nos dice el principio de especialidad? Frente al enfrentamiento, ante el conflicto normativo entre un principio general y un principio especial, prima el principio especial. El artículo 117 de la Constitución es especial. El artículo 97 es general. Por lo tanto, si vamos a sacar una conclusión, prima el principio de especialidad previsto en el artículo 117, lo cual reviste de inmunidad al presidente y puede o no acudir a una comisión, porque no está reglamentado. El congresista Velázquez Quesquén lo dijo muy bien. No hay. Nada ampara que venga o no venga. Entonces, queda precisar esto en la vía constitucional, en la vía de interpretación constitucional. Lo segundo, se dijo que la citación al presidente de la República es por hechos anteriores a su gestión y por lo tanto tendría que presentarte como tal. La comisión investigadora no ha sesionado, no ha funcionado en la época de esos hechos, está funcionando ahora. Y el estatus presidencial que le reviste esa inmunidad es actual. Entonces, yo creo que es justificado que podamos interpretar o restringirnos al artículo 117. Finalmente, congresista Donaire, le pidió una interrupción la congresista Vilcatoma. Congresista Vilcatoma. Vilcatoma. Terminar, Jenny, te la concedo con muchísimo gusto. Ok. ¿Sí? Si estamos reconociendo que no hay un artículo que dice que no hay comparecencia, entonces estamos aceptando que existe un vacío. Yo les invoco a subsanar ese vacío. Si estamos ahora yendo al tema netamente político, que también lo trajo el congresista Mulder, yo creo que he escuchado decir acá que el presidente de la República no tiene ningún inconveniente en responder las preguntas de la comisión utilizando la vía escrita. Entonces, creo que ambos criterios, tanto el jurídico como el político, quedarían perfectamente respondidos. Tiene la interrupción, congresista. Congresista Vilcatoma. Señorita Presidenta, déjeme manifestar con todo el respeto que merece la congresista Patricia Donaire mi indignación de ver cómo utiliza la Constitución y la interpretación de la Constitución cuando de la lucha contra la corrupción es la prioridad del día de hoy. El presidente Pedro Pablo Kuczynski debe responder y la norma es taxativa, es obligatorio comparecer. La Constitución también establece el derecho de todos los peruanos de conocer la verdad. Y para mí, haber escuchado de sus labios tener un objetivo claro de lucha contra la corrupción, me sorprende que el día de hoy utilice la Constitución para evitar de que se conozca la verdad. La Constitución es clara, es obligatorio comparecer. Y el artículo 117 también es claro y taxativo en establecer que el presidente
puede ser acusado por determinadas acciones en el ejercicio de su función. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Es conocer la verdad. Y yo pensé que esta intervención de la señora Patricia Donaire, con todo el respeto que me merece, era precisamente para que el presidente responda. Porque nos tienen que decir, señora presidenta, ¿no?, ¿qué pasó con ese informe a los 18 minutos? Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski ordenó o no ordenó. Tenemos que saber qué pasó con esa comunicación vía telefónica. ¿Quién tiene que responder? Presidente Proinversión, pues señora presidenta. Entonces, ¿eso lo van a hacer por escrito? ¿Para eso van a utilizar esta constitución que ha sido pisoteada por todos aquellos presidentes puestos por Odebrecht? Lo que tenemos que buscar es la verdad, señora presidenta. Y el artículo 97 establece que en el marco de una comisión investigadora, si estuviéramos hablando de una comisión ordinaria, señora presidenta, obviamente no se está investigando, no se está buscando la verdad, no se necesita proyectar preguntas y repreguntas. Pueden hacerlo por escrito. Pero si estamos hablando de una comisión investigadora, búsqueda de la verdad, repreguntas, ¿cómo tú le puedes decir si te responde algo falso y le dices, muy bien, señor testigo? ¿Cómo explica usted que en el documento dice algo diferente de lo que usted nos está respondiendo? ¿Eso va a suceder mediante un escrito? No, señora presidenta. Los peruanos pedimos, necesitamos que se conozca la verdad. La Fiscalía está, a través de sus fiscales, generando impunidad. La empresa Graña y Montero contrató a un auditor internacional para auditarse y decir que no han cometido corrupción. ¿Acaso Odebrecht no está pagando más millones que nunca para lograr impunidad? Entonces, yo considero, y lo digo donde voy, la Comisión Lavallato tiene que dar resultados. Si ya no hay esperanzas en el Ministerio Público y la Comisión Lavallato no puede incluir, no puede recibir información fundamental, ¿quién sabe luego de la declaración de nuestro presidente Pedro Pablo Kuczynski, la Comisión Lavallato logra tener la certeza de que no ha tenido nada que ver? Perfecto, le agradeceremos todos los peruanos. Pero si de esa declaración se desprende que sí hubieron actos de corrupción que ameritan una investigación, debería también ponerlo en condición de investigado, señorita presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Vilca Toma. Segunda interrupción, la congresista. Continúo. Me pidió una interrupción. Siga usted. Congresista Donaire, yo conduzco el debate y la congresista Alcorta va a hacer uso de la palabra para que usted pueda concluir. Gracias. Y yo estaba en el uso de la palabra, presidenta, y se suponía que me tiene que dar usted a mí la congresista Donaire, vamos a evitar evitar la polémica. Usted le concedió a la congresista Alcorta, vamos a que ella haga uso de la palabra y usted va a poder concluir. Que yo decida, gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Lo que estamos acá hablando desde que hemos amanecido en esta comisión es la situación de la participación del presidente de la República para esclarecer hechos del pasado. Imaginemos si cada invitado va a contestar por escrito. No es el caso porque el presidente goza de esa prerrogativa de venir o no venir o de estar por escrito. Poner día, hora y el lugar para el esclarecimiento. Nadie puede negarse, absolutamente nadie puede negarse a esclarecer hechos del pasado vinculados a corrupciones tan enormes, tan grandes, regionales, como ha sido el caso de Odebrecht. PPK, ministro presidente de la República, conocido como PPK, ha sido ministro de Economía, premier, jefe de Proinversión, pese a que hubo un informe de la Contraloría diciendo que no se firmara con Odebrecht por las razones que ya se explicaron en diferentes circunstancias, convocó, coordinó, llamó y dirigió reunión con Odebrecht para cerrar finalmente el contrato. Pero sí, se argumentó con un informe entre que se llamó al estudio Monroe, se le pidió, se le explicó, redactaron y trajeron en 20 minutos, ni con un dron, ni con magia, ni sacando un conejo del sombrero. Si estamos en lucha contra la corrupción, el presidente de la República es el más indicado, si tiene la convicción, si tiene clara la lucha contra la corrupción, de ser el primer colaborador. Nadie lo ha imputado, nadie lo ha acusado, pero él puede colaborar porque ha sido premier, ha sido ministro de Economía en el régimen donde hubo los casos de corrupción, acusado al señor Toledo, que hoy goza de impunidad y de libertad, porque si el presidente del Poder Judicial ha dicho que el señor no tiene ningún argumento para que lo puedan traer, ahí estamos fregados. Si la lucha de corrupción no es frontal y clara, porque hoy día tenemos estudios de abogados, abogados conocidos, famosos, gobernadores, ministros, de todo hay, que han estado involucrados en actos de corrupción, el más grande de la historia. Sin embargo, no quieren construir, pero además los corruptos son los más entusiasmados en levantar la bandera de lucha contra la corrupción. Grandes estudios de abogados, lobistas, de todo vivo en el país. Sin embargo, hay que quedarse callados, oficinas estructurales
Era la llamada de los sobornos en Lima para repartir a toda la región la plata y venían en maletas. Como el presidente de la República, habiendo sido premier y ministro de Economía, no va a contribuir. Nadie lo está imputando, nadie lo está acusando. Tiene la libertad de no hacer si no le da la gana de hacerlo, tiene razón. Pero es el primer encargado, la primera persona que tiene la voluntad de venir a hacer el esclarecimiento de hechos del pasado, donde está involucrado el gobierno del cual participó. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Donaire, puede usted continuar. Para precisar que cuando empecé mi intervención, yo señalé bien claro, yo estoy acá como constitucionalista para interpretar la Constitución y que yo no estoy para defender a nadie. Que yo lo único que señalé es que mi interpretación rige para cualquier presidente, llámese quien se llame. Si hay actos de corrupción, se tienen que investigar. Si tienen que responder, lo harán en la vía pertinente. Yo me remito a la interpretación que estamos haciendo en función a una opinión consultiva. Toda mi vida he defendido la lucha anticorrupción y no tengo doble rasero y lo voy a hacer caiga quien caiga. Y le voy a pedir, congresista Vilcatoma, que guarde las formas. Por favor, les pido evitemos el diálogo y vayamos a debate. Le voy a pedir, presidenta, que así como pone orden acá, también ponga orden en el otro lado. Y que pongamos la misma expresión para unos congresistas y otros, y no Carla Burlona para unos y no para otros. Hay que dar el mismo trato a todos. Acá estamos ante una interpretación netamente constitucional y no voy a contestar agravios. Y la interpretación se refiere a 2 artículos. Zapatero a tus zapatos. Hay que interpretar la Constitución. Y acá se ha hecho un doble texto. No, congresistas, por favor. No he mencionado nombres, presidente. Por favor, vamos a continuar. Voy a con el debate. No he mencionado nombres, por lo tanto no estoy dando ofensas. Hay 2 informes contradictorios, uno de la Comisión de Constitución anterior, que me gustaría que el congresista Torres nos lo explique, y el informe de esta comisión actual. Entonces ahora estamos Vidaurre contra Vidaurre. Si estamos ante un debate netamente constitucional, me gustaría escuchar la explicación convincente que nos permita a todos tomar una decisión adecuada. Repito, no se trata de nombres. La parte política se encargarán de defenderlas quienes creen necesario hacerlo. Yo estoy acá para hacer la interpretación constitucional. Gracias. Congresista Vilcatoma. Señorita Presidenta, qué pena que se hayan olvidado de la lucha contra la corrupción, cuando esa era una bandera que se enarbolaba, y con mucha esperanza por nuestro país. El congresista Velázquez lo que ha dicho es que aquí no se necesita ninguna interpretación. Es falso lo que nos está diciendo la congresista Patricia Donaire. El congresista Velázquez ha establecido que del mismo contenido se desprende. Entonces, no acudamos a las leguleyadas. Aquí uno no necesita ser zapatero para su zapato. Es claro lo que dice la Constitución, está claro lo que establece como una obligación. Es obligatorio comparecer, tiene que responder, y no por escrito. Tiene que absolver un interrogatorio, porque no va a ser una conversación, va a ser un interrogatorio sobre actos de corrupción. Necesitamos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski responda, y si él no tenía nada que ver, que diga quién sí. ¿Sabe por qué, señora presidenta?